En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Si tú eres cristiano católico y quieres cumplir con el precepto de la misa dominical, recuerda que para este domingo se tiene que ir a misa. Pero si tú dices, yo voy a ir a misa en la noche, porque es misa de Nochebuena. La misa de Nochebuena no es de precepto. Si tú quieres ir a misa de Nochebuena, está bien, eso es bueno. Pero no vayas a pensar que ya por ir a misa de Nochebuena ya cumpliste con el precepto de la misa dominical. En otras palabras, sí o sí tienes que ir a misa de domingo, pero la misa de Nochebuena no cuenta como si fuera de domingo. Tienes que ir a misa durante el día, la tarde, para cumplir con el precepto. Y si vas a misa de Nochebuena, esa misa cumple con el precepto de la misa del día 25, porque resulta que también el día 25 es día de precepto. Entonces hay que participar de misa el día 25. Pero si vas el 24, ya cumpliste con ese precepto. Si no vas a misa de Nochebuena, tienes que ir a misa del día 25. Y si vas a misa de Nochebuena y vas a misa del día 25, no te afecta. Las cosas de Dios no lastiman, no hieren, no nos drenan, no nos vacían. Siempre las cosas de Dios hacen el bien, siempre y cuando uno tenga la disposición. Si se da, por ejemplo, una bendición, dicho sea de paso, si la persona busca corregirse, busca cambiar, las bendiciones ayudan. Si una persona no quiere cambiar, no quiere corregirse, una bendición no le sirve de nada. Lo más recomendable sería dar bendiciones a quien quiera corregirse, para que esas bendiciones le ayuden. Por ejemplo, imagínate que una persona está trabajando en el lodo. Esa persona tiene que seguir trabajando en el lodo. ¿Para qué lavarla? ¿Para qué bañarla? ¿Para qué cambiarle ropa? Si sigue trabajando en el lodo, no tiene ninguna necesidad de lavarla, de cambiarle, cuando va a seguir trabajando en el lodo. Así la persona que no quiere convertirse, que no quiere cambiar, sea cual sea su situación, de nada le sirve una bendición. Se la pudieran dar, pero ¿para qué darle bendiciones a quien no quiere cambiar, a quien no quiere corregirse, a quien no quiere enderezar sus pasos? Vamos pues con el Evangelio para este domingo 24 de diciembre. Si tienes alguna duda o comentario, puedes buscarnos en las redes sociales por nuestro nombre. Ahí en Facebook también está nuestro correo electrónico por si quieres hacernos llegar una pregunta o un comentario. Vamos pues a las lecturas para este domingo y reflexión de la palabra. Vamos a reflexionar las lecturas para este domingo número 4 del tiempo de Adviento. Estamos en el ciclo B. La primera lectura es del libro del profeta Samuel, el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 5 y versículos del 8b al 12 y versículo 14a al versículo 16. Si para ustedes hay una complicación en saber o distinguir de los versículos cuando se menciona una letra, en este caso es del 8b. Como sabemos, el versículo puede ser un tanto largo. Dentro de su formación gramatical está separado por puntos, en su caso, si el texto es bastante largo. En el mismo versículo, si hay un punto, eso significa que hasta ahí es un apartado. En este caso, en el primer punto sería A, después B, y también si hay más puntos, C, y así hasta podría ser que tenga incluso muchos otros más. El texto de hoy nos presenta que es el versículo 8b.
Eso significa que el texto comienza en el versículo 8 después del primer punto. Comencemos pues con la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice: Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán el profeta: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho: No serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Versículo 8b al versículo 12. Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Ahora solamente el versículo 14a. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Ahora versículo 16. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura encontramos dos cosas. Una es la intención de David, que es rey, de construir un lugar digno para el arca de la alianza. David se lo comunica al profeta Natán y después Dios le habla a Natán para que le diga a David que él no será quien le construya un templo. Nosotros en realidad no le hacemos favores a Dios, Él nos los hace a nosotros. Hay que ubicar la situación. Recordemos que David es el rey. A comparación de su antecesor, en este caso el primer rey del pueblo de Israel, que fue Saúl, David lo está haciendo todo de manera ejemplar, espectacular. Es un buen guerrero, tanto así que comienza la lectura diciendo que el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor. Si bien David había puesto lo que le tocaba como guerrero, como rey, al final de cuentas el que pone la paz es Dios. Dios detrás de los hombres, Dios detrás de la conciencia, Dios detrás del actuar de los seres humanos cuando le hacemos caso. Es interesante la palabra que aquí aplica. David se instaló en su palacio. Dentro de ese instalamiento que también debemos de buscar como una manera de descanso, hay que tener mucho cuidado para no acomodarnos. Después David dice: vamos a hacerle una casa al arca de la alianza. Teniendo presente que Dios mira los corazones de los hombres, Dios le da esta indicación al profeta Natán para que se la diga a David, que él no será, que él no va a ser quien va a construir ese templo. Eso sí, Dios le hace una promesa que por su fidelidad, su entrega, uno de sus descendientes ocupará el reino de manera eterna. Esta vendría a ser la profecía de Jesús, que es descendiente de David y que va a ocupar el reino. Durante este tiempo de Adviento, de esto se reflexiona. Las profecías hechas en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, del Libertador, del verdadero Rey que se establecerá para siempre. Esa sería la segunda parte de esta lectura, la promesa de Dios
para aquel que es fiel, para aquel que cumple, para aquel que se esfuerza. Y la otra parte es cuando David quiere hacer el lugar digno para el arca de la alianza. Sepan pues, los que no lo saben, que el arca de la alianza era el objeto más sagrado. Su devoción era tan grande que miraban a la misma arca como si fuera la presencia de Dios. No era Dios, pero era la presencia de Dios. Se postraban ante el arca y quienes tocaban el arca de la alianza, que no tenían permiso, caían prácticamente fulminados. Por donde pasaba el arca de la alianza pasaba Dios. El arca de la alianza era llevada a las guerras, a las batallas, para que Dios mismo acompañara a aquellos guerreros que estaban buscando la conquista de aquellos pueblos que también eran sus contrarios, sus enemigos. David, siendo rey, ya tiene un castillo, sin duda muy bien ataviado, dice aquí, en un palacio de cedro, las cosas más grandes y bellas. Y el arca de la alianza se quedaba en lugares dignos, pero no a comparación de cómo estaba el rey dentro de un palacio. Donde quiero fijar mi atención es en la palabra que se utiliza aquí. Dice, cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio. Este es el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Recordemos que en el capítulo 11, David está tan acomodado que ya no está haciendo las funciones que le corresponden. Y en el capítulo 11 se describe cómo David cometió el pecado de adulterio y después cometió el pecado de asesinato. Tengamos cuidado pues con esta palabra de instalarnos, de acomodarnos. Eso también viene a ser considerado como abrirle las puertas al egoísmo, abrirle las puertas al placer, a la comodidad y con ello también los vicios, los pecados. Dios es el que trabaja a nuestro alrededor y nos concede la paz, pero nosotros a veces nos aprovechamos tanto de esa paz que nos concede Dios que nos puede llevar a la aberración, al pecado. El rey David había vencido a muchos de sus contrarios, había vencido a muchos de sus enemigos, pero le faltaba un enemigo más fuerte, el egoísmo y la comodidad. Los enemigos más grandes, dicen algunos, no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. No hay que buscar tanto en vencer a los demás. No estamos en los tiempos del pasado. Hay que buscar sobre todo tener control y dominio de nosotros mismos. Vayamos a la segunda lectura que la iglesia nos presenta el día de hoy. Corresponde a Romanos, carta a los Romanos, capítulo 16, versículos del 25 al 27. Prácticamente, pues son los últimos versículos de esta carta. Dice así: alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato de Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. A Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veíamos en la primera lectura que Dios es el que nos da la victoria en nuestras batallas. En la medida en que estemos cerca de Dios, nosotros tendremos esa sensibilidad para reconocer nuestras faltas, nuestros errores y para aprovechar aquella gracia que nos puede llevar a la victoria en medio de la lucha diaria. Dios le ayudó a David para vencer a sus enemigos. David puso lo que le tocaba, lo que podía, lo que conocía, y de esa manera alcanzó la victoria. En esta segunda lectura encontramos las palabras: alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes, puede, en el sentido de si nosotros nos acercamos a Él, Él nos ilumina,
Él nos fortalece, Él nos llena de su gracia y Él nos da la victoria. Dios que puede hacerlos a ustedes firmes, seguros, sólidos, firmes conforme al Evangelio. La promesa de Dios realizada en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías, al Salvador, no es lo único. También Dios nos promete acompañarnos, promete estar a nuestro lado, promete mantenernos firmes en la batalla. Esa es la promesa que incluso permanece antes incluso de la llegada del mismo Mesías. Con la llegada de Jesucristo se establece y se completa la promesa. Con su testimonio de vida nos da a conocer que aquellas promesas son una realidad, se hacen presentes y que lo único que necesita de nosotros es perseverancia en el seguimiento de Dios. La profecía mencionada del Mesías ya está realizada, pero nosotros todos los días con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra constancia llevamos a cabo la profecía de la permanencia de Dios en nosotros y por lo tanto de nuestras victorias en medio de nuestras fragilidades y de nuestras debilidades. Estamos en tiempos de preparación, cercanos ya a celebrar un acontecimiento histórico, pero hay que tener cuidado que no sea solamente una manifestación externa, sino que incluso sea una renovación de la confianza y la esperanza que tenemos en el Señor para seguir luchando, para seguir fortaleciéndonos con Él y así lo que ya nos ha prometido sea una realidad. Vayamos ahora al Evangelio que corresponde a Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38. Recordemos que el Evangelio de Marcos no tiene una narración con respecto al nacimiento de Jesús. Por eso es que en estas fechas en las que se habla del nacimiento o de lo que es previo al nacimiento de Jesús, no se puede tomar del Evangelio de Marcos, porque Marcos comienza desde Juan el Bautista. Por eso, aunque es ciclo B, recuerden que durante el ciclo B se toma el Evangelio de Marcos, el ciclo A de Mateo, el ciclo B de Marcos, el ciclo C de Lucas. Pero como Marcos no tiene descripción de lo que es el nacimiento de Cristo, pues cómo tomarlo, ¿no? Por eso la iglesia nos deja a Lucas. Y vamos entonces a reflexionar Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así: a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queriendo conectar la primera lectura con el Evangelio,
Recordemos que en la primera lectura el rey David desea construir una casa, un templo digno para Dios, para el arca de la alianza. Y Dios le manda a decir que él no le va a construir nada. Tengamos cuidado con esto. No se trata de que nosotros busquemos solamente construir templos por construirlos, pensando que al construirlos nosotros vamos a agradar a Dios. Es cierto, así como hay lugares que se tienen que construir para ciertas acciones o movimientos del ser humano, así se tienen que construir los templos, pero no es esa la finalidad. No se trata de edificar templos nada más porque sí, o construir cosas portentosas. No es tanto eso, que hay que construirlo. Ojo, no se me malinterprete. Dios desea edificar una morada en el hombre. Dios edifica su morada en medio del pueblo en el cual vivir en cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos tener una conexión con Él. Hay lugares propios, lugares que se han acondicionado con estas características para ir y ahí llenarnos de su palabra, tener encuentro con el sacramento del amor. Pero Dios quiere hacer su morada en cada uno de nosotros. En la medida en que estamos siendo obedientes a Dios, nosotros formamos parte de Dios y somos su templo. En este evangelio encontramos a la Virgen María que acepta la invitación de Dios para convertirse ella en su morada. Ella va a recibir al Cristo, al Mesías. Dios se encarna en la realidad humana. A través de ella, Dios pone permanentemente su morada en la humanidad a través de María. Nosotros también estamos haciendo una morada de Cristo cuando dejamos que Él llegue a nuestras vidas, cuando encarnamos su palabra. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la palabra, la gente queda contenta e incluso puede ver el rostro de Dios. El gran regalo de Dios, que es Cristo para nosotros, no se detiene en el tiempo. Esto, si bien pasó hace 2000 años, a través de nosotros y a través de las generaciones, ese regalo se hace presente en cada momento, en cada lugar, en cada persona, en cada época de la historia. Cristo sigue tocando, sigue sosteniendo, sigue curando, sigue resguardando. Y nosotros también nos convertimos en ese templo para resguardar a los desvalidos, a los desprotegidos, a los sufrientes. María se convirtió en ese templo de Dios. Gracias a su cuerpo, el Mesías pudo llegar a nosotros. Y cuando nosotros hacemos caso de la palabra, Dios puede llegar a otras personas en palabra, en acción, a través de nosotros. Si otras personas buscan a Dios y se quedan solamente con nuestra apariencia, que puede traer un signo, que puede traer un vestigio de las cosas de Dios, puede ser que se lleve tremenda sorpresa, tremenda decepción. Por fuera parecía de Dios, pero por dentro era todo un desastre. Así como esas casas que se construyen para la recreación de películas o de telenovelas, solamente son apariencia. No seamos apariencia en medio de un pueblo que gime de dolor, en medio de un pueblo que sufre, que es atormentado y perseguido. Dios es nuestra garantía en las batallas. Dios es nuestra roca firme donde podemos construir nuestra vida y mantenernos así firmes. Dios es nuestro guardián, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro todo. Hoy hemos fallado o ayer, pero tenemos la oportunidad de reivindicar ese compromiso o esa promesa que hemos hecho a Dios o a los demás. No dejemos que la polilla, no dejemos que el salitre invada las paredes de nuestras vidas a tal punto que nos destruya o que nos haga una casa frágil. El ángel se le apareció a Zacarías en el templo cuando estaba ofreciendo este culto. El ángel del Señor se le apareció a María en su casa. La palabra de Dios, la presencia de Dios nos puede alcanzar en muchos lugares. Dispongamos nuestro corazón para que nos toque, para que nos alcance. Que todos los días repitamos esta oración del Evangelio de hoy.
cuando María dice que ella es la sierva del Señor, que nosotros seamos los siervos del Señor, que Dios haga con nosotros como Él nos ha dicho. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Dispongo mi vida, dispongo mi corazón para que tú actúes en mí. Fortalece mi vida, límpiala, purifícala y dame fuerza y valentía para alejarme de todo aquello que me contamina y me destruye por dentro. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,